quién les beneficia que las mujeres de 50 sigamos pidiendo permiso? ¿Alguna vez escuchaste eso de que las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes? Hoy nos vamos a recordar en la infancia. ¿Cómo fue la tuya? ¿Te has detenido a recordarlo últimamente? Bienvenidas. Tejiendo los lazos de la sororidad, encuentra el equilibrio y la libertad. Más allá de normas de la sociedad, brillamos unidas con autenticidad. No dejes... Y es que en muchas familias, esta idea de ser una niña buena se considera un éxito de crianza, pero en realidad es un éxito del sistema. Un sistema que busca domesticar a las personas desde los primeros años de vida. Y el enorme problema es que una niña que no aprende a expresar una incomodidad, difícilmente, siendo adulta, podrá desarrollar una capacidad de agencia. ¿Y qué es eso de agencia? No es más que esa posibilidad que tenemos las personas de tomar decisiones y actuar en consecuencia. Obviamente, asumiendo la responsabilidad plena sobre esas decisiones que tomamos. Pero eso no es algo que se genere de manera espontánea o que nazca de un día para otro. Eso es algo que se aprende desde la infancia. Yo quiero recordar con ustedes, desde ahí, la nostalgia de aquellas épocas que definitivamente marcaron mi vida. Tuve el privilegio de nacer en un clan familiar en el que cada niña y cada niño de ese clan teníamos esa posibilidad de ocupar un espacio. Éramos escuchadas y escuchados. Podíamos gritar, podíamos ir, podíamos venir. Siempre acompañadas de esas personas adultas que nos dieron esa oportunidad de ser, de estar, de hablar, de tomar decisiones, de caernos y de levantarnos. Y estaban ahí para levantarnos ahí con mucho amor. Y es que claro, somos resultado de quienes nos acompañaron en las infancias. En mi caso, tuve la enorme fortuna de contar con una mamá y con un papá que decidieron criarme con toda la libertad y para la libertad. Y dos figuras que para mí fueron fundamentales fueron mis abuelos maternos. Ellos acompañaron mi infancia con muchas lecciones. Una de ellas, me gustaría compartirla hoy, fue una lección de ética política básica. Y es que una tarde me encontraba en casa de mi abuela, el lugar donde a mí me gustaba muchísimo pasar las tardes. Estaba en la sala, así como hoy. Solo que aquella vez tenía los cuadernos frente a mí. Yo fingía que hacía la tarea. Cuando mi abuela me preguntó qué era lo que hacía, para mí fue muy fácil mentir y decir, estoy haciendo la tarea. En ese momento apareció mi abuelo. Él siempre estaba de buen humor, pero esa tarde cruzó y se detuvo frente a la televisión. Tomó algo con sus manos. Inmediatamente vi cómo su expresión cambió. Se enojó. Yo la verdad es que no le presté mucha atención. Yo seguí dibujando. Yo estaba muy ocupada, perdiendo mi tiempo. Él, después de tomar ese papel en sus manos, volteó a verme. Él se dio cuenta que yo le había mentido a mi abuela. Y de una manera serena, seria, pero amorosa, se sentó al lado de mí. Y me dijo, si no quieres hacer la tarea, no la hagas. Tienes el derecho de hacer lo que tú quieras. Pero no le mientas a tu abuela. Y sobre todo, no te mientas a ti misma. Asume las consecuencias de lo que hagas. Y no mientas por quedar bien con los demás. En ese momento yo no entendí si mi abuelo me estaba regañando o más bien estaba hablando para él. Después rompió ese papelito y lo dejó ahí en la mesa. Yo obviamente fui a verlo. Y era una tarjeta de presentación de un pariente de él. Después entendí que su enojo era porque lo que decía esa tarjeta de presentación era mentira. Me tomó años entender, no sé por qué. Esas palabras se quedaron siempre en mi cabeza. Por supuesto que yo me sentí sumamente avergonzada, no solo porque él se dio cuenta, sino porque le había mentido a una de las personas más importantes de mi vida, que era mi abuela. Y obvio, el tiempo pasó. Mis abuelos ya no están conmigo. Pero aquellas palabras siempre se quedaron aquí. Con el tiempo, también esas palabras tomaron un significado. No mentir para complacer a nadie. No engañarme a mí misma. No fingir lo que no soy, era lo que me iba a dar esa posibilidad de ser libre, de ser autónoma. Y esa es una lección que toda mi vida le voy a agradecer a mi abuelo. Así como siempre le voy a agradecer a mis padres que me hayan educado para ir, para venir, que me hayan permitido moverme. Esto que ven acá era uno de mis juguetes favoritos. Ese triciclo
que me llevó a conocer parques de la mano de mi papá, en el que jugaba, iba y venía, en el patio donde estaba la casa de la abuela. Incluso esa calle que hoy, tristemente, es un lugar vetado para muchos niños y niñas ante la inseguridad que vivimos. Y algo que no debería ser, porque el espacio público tendría que seguir siendo un derecho para las niñas y los niños. Y es algo que tenemos que esforzarnos por recuperar para ellas y para las personas adultas también. En esa infancia, yo tuve la fortuna de crecer con mi hermana, con mis hermanos, con primas, con primos y con esas amigas con las que pasas tantos momentos tan divertidos. En mi caso, eran 3. Ana, una niña muy divertida y muy libre. Mis queridas amigas, las 2 de nombre Mónica, de quienes la vida me separó, pero que gracias a las redes sociodigitales puedo seguir siendo testigo de cómo esas niñas libres, divertidas, se convirtieron en mujeres autónomas, mujeres que tomaron decisiones y además que han maternado con el mismo amor y con la misma libertad con las que las maternaron a ellas. Y es que creo que días como hoy, 30 de abril, Día de las Infancias, es un buen momento para reflexionarnos, para pensarnos cómo fuimos, para recordar qué niñas fuimos, cómo vivimos esas infancias. Si tuvimos carencias, porque por supuesto que todas tenemos carencias, pero también tenemos muchos privilegios. Y es ahí, en esa infancia, en donde se ponen los cimientos para la autonomía, para esa capacidad de agencia que podemos o no tener de adultas. Por supuesto que la infancia condiciona, pero no determina. Y quizás haya mujeres que no tuvieron esas posibilidades que otras sí tuvimos el privilegio de tener, pero que nunca es tarde para aprender a hablar, a que nuestra voz se oiga, a que nuestra voz resuene, a tomar decisiones e incluso a vivir con las consecuencias cuando nos equivocamos. Y quizás hoy no estén las personas que cuando éramos niñas nos ayudaban a levantarnos. Hoy somos nosotras mismas quienes somos nuestro soporte para levantarnos y seguir. Incluso quizás acompañemos otras infancias. Y por eso ser un referente de apoyo, de acompañamiento para ellas y ellos es fundamental. En mi vida la mayoría de las personas que me rodean son adultas, aunque tengo una sobrina a la que casi no veo. Pero hoy quiero aprovechar para recordarle que cuenta conmigo, que yo estoy para escucharla cuando lo requiera y que le voy a creer, porque las personas adultas tenemos que creer en la palabra de las niñas y los niños, y que espero que siga siendo una niña muy feliz. Hay otras 2 niñas que también son parte de mi vida y que hoy tengo el privilegio de verlas crecer, y a quienes de igual forma espero que la vida les permita desarrollar todo ese potencial que ambas tienen. Y bueno, para nosotras las personas adultas, hoy quiero compartir con ustedes en la cajita de descripción una lista de derechos de las infancias. Porque sí, las infancias tienen derechos y somos nosotras las personas adultas las responsables de hacer que esas niñas y esos niños puedan ejercerlos en plenitud. Hoy te invito a que abraces a esa niña que fuiste, pero sobre todo a que la honres. Y no hay mejor manera de honrar a esa pequeña que siendo dueñas de nosotras mismas, que defendiendo esa voz, que asumiendo una responsabilidad con las futuras generaciones. Quiere mucho esa niña. Yo quiero mucho a esta brujita que está acá, porque yo nunca quise ser la niña buena, solo quise ser una niña feliz. Y gracias a mis padres, gracias a mi mamá, gracias a mi papá, gracias a mi familia entera y a mis amigas que acompañaron esa infancia feliz. Y bueno, ahora cuéntame en comentarios, ¿tienes algún momento de tu infancia que te marcó? ¿Quiénes fueron esas personas que se convirtieron en un referente? ¿Hay algo que te dolió mucho y aún no logras sanar? ¿Ya te diste la oportunidad de hacerlo? ¿Cuál fue tu momento más bonito? ¿Y cuál fue también el derecho que ejerciste con mayor libertad? Cuéntame en comentarios. Y por cierto, también les quiero presumir mi guayabera de Quimbila, Yucatán. Acá, con Yoda, para que la fuerza esté conmigo siempre. Si llegaste hasta acá, te doy las gracias. Y como siempre te deseo una excelente tarde. Y las espero la próxima semana para seguir pensándonos cómo es vivirnos a los 50. Hasta pronto. Si sientes la magia de esta conexión, dale un me gusta con el corazón. Suscríbete ahora a
pasos en cada